Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí Walter, el influencer, nuevamente con ustedes. Estamos en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, en Don Torcuato, obviamente, ruta 202, número 840. Nuestros horarios, lunes, miércoles y viernes, de 14 a 17 horas, y martes, miércoles y jueves, de 10 a 13 horas. Así que bueno, hoy tenemos, salvo esa chicharra, hoy tenemos una nueva entrevista en vivo, por decirlo de alguna manera. Parece que insiste el muchacho. Este, bueno, en vivo, ya saben, ustedes la van a ver después. En nuestra sala de lectura maravillosa que está allí. Nuestro entrevistado, del día de hoy es Carlos Liendro. ¿De quién se trata? Es un escritor, pero mucho más que eso. Ahora se los voy a presentar. Bueno, y vamos a comenzar la entrevista con Carlos Liendro. Ahora se los voy a presentar, porque es todo un tema presentarlo también. Bueno, hoy el director me ha abandonado, mi Francis Ford Coppola, privado, así que me estoy arreglando solito. Vamos a acomodar la cámara por aquí. A ver qué tan maravilloso nos vemos. Siempre hay alguna silla que molesta, es inevitable. Igual a Susana, a Tinelli y a Mirta le perdonan peores cosas, ¿no? Así que pueden perdonar esta informalidad. Ahí nos vemos. Acércate un poco más, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en una mesa ya. Sí, ¿no? es... No, yo siempre digo así en broma que Susana tiene su living, Mirta tiene su mesa, yo tengo mi sala de lectura. Pero tenés esto inmenso. Por eso, acá es donde hacemos las entrevistas. Voy a hacer una presentación formal tuya, pero quiero que después vos mismo te presentes y te definas porque es un poco extenso. ¿Quién es? Yo dije, a grosso modo, escritor, pero es más que eso. Carlos Liendro es licenciado en Psicología de la UBA, licenciado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, técnico en Minoridad y Familia en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales también de la UBA. Tiene una especialidad en Metodología de la Investigación, ha realizado posgrados de Filosofía, Historia y Comunicaciones, es doctorando en Epistemología, Historia de la Ciencia en la UNTREF. Actualmente trabaja e investiga en temas de medios de comunicación y estudios culturales. Para eso ha creado sitios de blogs y webs. En el aspecto periodístico ha creado el portal La Gaceta de Gambur y Los Caminos de la Libertad, con sus derivados en Facebook, Twitter, Instagram y canal de YouTube. Y este año comenzará a filmar Dos de Nosotros, primera película con sus actores de teatro que aparecen en su libro Atravesando el siglo. Los documentales que ha filmado son sobre pueblos originarios, derechos humanos, movimientos de desmanicomialización, ahora vamos a hablar de eso, movidas culturales y educación. Se pueden ver por territorios y Veo una Voz, canal de YouTube. Bueno, hay mucho más que esto, ¿no? En todo lo que has hecho. ¿Cómo te definís vos? Porque hay de todo un poco acá. Tenemos comunicación, tenemos historia, tenemos filosofía, psicología, que creo que es el arranque, ¿no? Sí, de tu historia. el arranque es trabajo social. El arranque es trabajo porque social. Si no se me ofenden a los trabajadores sociales, a los que quiero mucho y a los que valoro muchísimo, y más en estos tiempos. Digamos porque justamente Minoridad, que es la carrera que yo empecé en la Universidad de Luján, y que ahí te la asocio ya al tiempo presente, empecé un documental sobre Open Door. Ahí vamos a hablar esto de desmanicomialización, que lo has dicho muy bien, o movimientos antipsiquiátricos, también si querés lo podemos ubicar. Y como por la universidad que estoy, en un PAS, trabajamos con los alumnos un poco en la cursada, en Open Door, en Hospital Borda, en Open Door, que está cerca de Luján, he vuelto a Luján. Y eso te asociaba con la primera carrera, ¿no? Que yo hice en Minoridad, que estar en Luján me volvió a traer un montón de recuerdos. Estas vacaciones de invierno, un viernes, filmando, entrevistando justamente a un historiador que ha creado un museo en la universidad, que se va a hacer el documental y después será un futuro libro que se va a llamar Hablando sobre Open Door.
que él ha hecho un trabajo, pero bien podemos decir, como a mí me hizo acordar un poco a Foucault, es esto de recopilar, a Michel Foucault, ¿no? Recopilar historias clínicas que están desde principios del siglo XX. Fíjate, 2000 historias clínicas ahí que estaban tiradas, ponidas amarillas, él ordenó, armó este museo de ya más de los 100 años que tiene Upendover, que es una colonia psiquiátrica para quien no la conoce. Entonces, volviendo a Luján. Luján fue mi primera carrera, así que... por trabajo eso social fue en sí. Claro, que después pasamos a trabajo social. Sucedió que cerró, y eso sí también lo tengo relatado un poco en una novela que todavía no se editó, que se llama Trilogía de Buenos Aires. ¿Qué es eso? Es decir, Luján cierra en el 79, por el golpe, en este caso, bueno, el golpe militar, era una de las medidas que tomó la dictadura, y yo fui a Derecho. Por eso algunos dicen, ¿qué hacías Derecho? Y bueno, la carrera de trabajo social entró dentro de lo que en ese momento en la UBA era Ciencias Sociales. Y bueno, ahí me dieron ¿Y ahora dónde estás ejerciendo? ahora, ¿Qué de todo esto como estás docente ejerciendo? estoy en la UNPAS, Como docente. como docente en la carrera de enfermería, y estoy bueno, en un LAR, que es la de un poco en La Rioja, pero ahí como investigador. Fui docente también en un LAR, donde están ahora muchos alumnos míos, que eso es lo que me alegra, ¿no? Verlo ya. Y yo más o menos ya con 40 años, un poco en educación, en distintas partes del sistema, me siento muy contento en verlos. Y seguís publicando libros. Claro, yo creo que... ¿Cuántos tenés publicados ya? Y ya voy por el 10, llegando al 10, con reediciones. Pero yo muy contento. 10 de todo tipo, porque claro, tenés ficción sí, también. Sí. Pero a ver, esto ha salido con la creación, creo que lo comentaba una vez cuando nos conocimos por la Universidad General Sarmiento, de verdad, en esa movida linda que han hecho, con el PEN, y bueno, es decir, fue una alternativa, porque esto también yo lo comparo, ya que me citaste eso último que había pensado en el final, ¿no? En esto de hablando de un autor, esto de qué significa el cine, ¿no? Es decir, yo me considero un director de cine, porque, como le digo a otros, yo estudié cine, empecé a estudiar unas cosas de cine en una academia, justamente acá, que me pareció muy buena, que está acá, es la Leonardo Fabio, con muy buena gente, pero por ahí yo estoy en otra cuestión de los documentales, o de otra influencia del cine más europeo que el cine de Hollywood. Eso, ¿ves? Entonces ya entré, y conmigo pasó con las editoriales. Es decir, en un momento donde vos presentás algo y no te editan, o no les interesa, o no estás en la corriente que piden para lo que sea justamente la comercialización de una novela, de cuentos, no sé, pues dije, ¿por qué no crear una pequeña editorial? Editorial, que es Secpol. Secpol, que es un homenaje, ya que lo tenés en la mano, justamente a Wilhelm Reich. Para mí ¿Cuándo nace la editorial? Y podemos decir nace en 2010. En el 2010. Justamente que fue una época donde también hubo un quiebre para mí, porque tuve un problema de salud serio, y estuve un año parado, como digo yo, justamente con todo un montón de invitaciones de los 200 años, y culturales te hablo, ¿no? Las movidas culturales, de todo lo que tenía que ver con el país y con Latinoamérica, y no pude ese año, entonces dije, bueno, así como en la pandemia, también estuvo 2 años, 1 año y medio adentro, también uno empezó a armar otras cosas, ¿no? Claro. Es decir, desde esto, por eso en el último libro es más de lo que han juntado, claro, de juntados, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con cuestiones periodísticas. Porque ahí vamos a hablar de eso. Acá tenemos ya varios libros, porque él ya nos ha traído libros anteriormente, hoy nos trajo algunos más. Vamos a hablar un poco de estos libros, contarnos un poco para ver la variedad de lo que escribe. Un tal Dr. Reich es con el cual lo conocí, yo a él fue el primero. Es una segunda edición. Sí, es la segunda edición. Tuvimos una charla para la Universidad Nacional la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento sobre el libro, que me resultó muy fascinante. Contanos un poco sintéticamente quién es este personaje poco conocido. Eso, para decirlo, para empezar, para que alguno después no se asuste, porque también hay todo un mito, ¿no? Una leyenda terrible con él, pero no, él fue un discípulo de Sigmund Freud, un discípulo joven, es decir, joven en el sentido que terminaba la Primera Guerra Mundial, todavía no estaba recibido en médico, y Freud invita a una serie de gente como él, como Otto Feniker, como Siegfried Berfeld, que todos ellos después terminan exiliados, terminan viviendo en Estados Unidos, como Reich. Y como Reich muere en la cárcel,
con un juicio que le hacen ya en la época del macartismo, que ese va a ser un futuro libro, ¿no? Que ya está en preparación, justamente contar eso, ¿no? Es decir, entender... ¿Y por qué se destacó en la diferencia de Freud? Ahí está, bueno, ¿no? En primer lugar fue un discípulo directo donde estuvo Sí. dentro de los movimientos psicoanalíticos por lo menos por 14 años, tanto en Austria como en Alemania, ¿no? Digamos, en la lengua de Freud, ¿no? Y ahí generó una serie de técnicas y de ahí, bueno, se iba distanciando del maestro. Y el primer eje que se distancia es, o lo que él aporta y después ya no lo empiezan a aceptar, es la teoría del carácter, del análisis del carácter, que es uno de los primeros libros de él, muy exitoso entre los psiquiatras, entre los psicoanalistas de aquel momento. Estamos hablando, ubíquense ya en el fines de la década del 20, del 30, y después la teoría del orgasmo, que era su principal libro, que acá fue traducido, y me alegra mucho porque en estos momentos se está haciendo hoy es 4, hoy cierra un gran encuentro que hace la nieta de Reich, Renata Reich Moses, con quien me he comunicado hace poco, y donde por supuesto le demuestro mi afecto y mi especie de homenaje por ser la nieta en primer lugar y llevar adelante lo que... Seguir difundiendo la obra. Claro, porque acuérdense, entonces, el Reich al ser encarcelado se prohibieron todos sus libros en Norteamérica, él muere en la cárcel, repito, y bueno, ahí vino esto de que estuvo prohibido por 10 años, entonces toda su obra era toda una especie de decir que con el orgasmo, porque claro, en el último tiempo él ya estaba investigando. No, la sexualidad fue mayormente el gran tema de diferencia con Freud. Yo lo que pongo siempre una... De ahí se Paul... Cuando tengo que explicar esto, simplemente digo esto, mientras todo el psicoanálisis iba dejando la teoría de la libido, acá viene un poco si querés algo técnico, porque Freud empieza a escribir algo que se llama metapsicología, es decir, ya entra como una metafísica, ya va dejando la teoría de la libido. Y Reich no, se queda con la teoría de la libido y la lleva más, porque él va a descubrir una cuestión de energía en el cuerpo humano, y después va a descubrir una radiación, y que va a llamar orgón. Y ya dispara para otro lado, controla la energía en la atmósfera, la energía en el espacio, una serie de cosas que claro, uno lo mira en ese momento, estoy hablando de 40, 50, y él sonaba delirante, sonaba, y encima la difamación de los mismos psicoanalistas, que también lo escribo mucho ahí, que habían también salido de Austria perseguidos por el nazismo, porque él les adelanta eso. Si tomamos la historia rigurosa, él se tiene que ir porque sí era un militante comunista en ese momento, después lo echan del Partido Comunista, que yo siempre digo eso, a mí me llamó la atención cuando encontré el primer libro, echado de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de Austria, echado del Partido Comunista. Cuando hay gente de dos lugares donde son muy... No encajaba en ningún lugar. No encajaba, esos tipos me llaman la atención, porque era malo, al revés, estaba diciendo una serie de verdades que no... Bueno, el tiempo, y por eso creo que le dio la razón. Le fue dando la razón, es la razón total. Y actuales... es el último. Pero acá recopilaste escritos anteriores. Escritos. Acá viene lo que... Es escritos en tiempo de pandemia. Claro, bueno, ves, nos tuvo, te decía, encerrado un poco la pandemia, por ejemplo, en la de 2020, ¿no? Y yo escribo para diarios del interior, de Salta, de La Rioja, del sur. Todo esto fue escrito durante el 2020. Entonces, ¿ves? Y ahora va a salir el 2, que es del 2021. Porque acá hay temas variados, como por ejemplo en un momento Maradona hablas también de... Claro, por la muerte, ¿no? De la muerte Maradona, de Diego. todo el tiempo. Hay distintos temas. Creo que el libro se divide en 2 partes, ¿no? Donde me gusta poner a veces citas de determinados personas que yo leo o sigo, ¿no? Sus libros, sus textos, o estoy en contacto. Porque Noam Chomsky, a quien cito ahí, bueno, lo tuve profesor cuando él vino a unos seminarios a Buenos Aires en el 96, pues el otro día encontré el papelito donde yo hice un encuentro con él, hizo ahí en la facultad, en odontología, terminó dando lupa, sobre lingüística y todo lo que investigó Noam Chomsky. Es un tema que me interesa mucho. Y este nuevo libro que nos has traído... Bueno, lo he rescatado. Espíritus en el mundo de la materia. Creo que habíamos hablado sobre eso en aquel encuentro de la universidad, ¿te acordás? Y bueno, ahora yo lo dejo acá como un incunable para ustedes, para la biblioteca Mariano Moreno, acá en Torcuato. Es una novela. Es una novela, es la primera novela. Va a salir una segunda reedición. La primera reedición, mejor dicho, y es una novela que cuenta la historia de mi abuelo, un poco la historia de mi padre, y que va en paralelo. Entonces ahí yo exijo que el lector no sea pasivo, sino que pueda llevar quizá el relato en primer lugar
desde, decía yo, en mi abuelo, en Salta, en lo que él trabajó, en lo que se va a enterar después que pasaba con el pueblo originario, ahora que fue considerado también como una especie de, con la matanza que hubo en el Chaco salteño, en Formosa y en Salta, cosa que no se conoce, ¿no? Yo hoy sigo conectado mucho con los pueblos originarios y estoy al tanto, y por eso también, ves, he armado esa red periodística donde, gracias a estar encerrado en esos momentos, uno armaba desde un canal YouTube, un blog, una página como para un portal, como ahora le llaman, para seguir poniendo noticias y estar informado. Claro. Y después van paralelo, te decía, entonces unos capítulos hablan van mezclando, eso, por eso ahí sí exijo un poco que el lector no sea pasivo, Vale, donde van sí. paralelo a la historia, entonces de mis familiares, mis abuelos, mis padres, mis tíos, y a su vez va en paralelo con la historia de un profesor que yo admiro, está basado en una biografía también de un profesor, un filósofo de la ciencia, yo lo llamo, Paul Feyerabend. Pues justo había leído su biografía y encontré como que eso siempre me atrapa a mí, ¿no? Y me pareció que la novela era un espacio muy directo. Me atrapa la contemporaneidad de la gente. ¿Se entiende? Sí, Es sí. decir, ¿ves? Por ejemplo, hoy me entero que Arturo Illia había nacido en 1900. ¿Se entiende? Entonces yo dije, es contemporáneo de... Hoy en las efemérides de hoy, que yo la pongo en la receta de Glamour, siempre las efemérides, y después, no sé, Louis Armstrong en 1901. ¿Ves? Vas asociando gente de distintos lugares del mundo, Claro. y que decís, fueron contemporáneos. Y entonces ahí, siempre la edad de mi abuelo era la edad de Albert Camus, por ejemplo, para citarte a alguien volviendo a la literatura, ¿no? Claro. Entonces decía, mira, la vida que han llevado, o la edad de mi padre, Sí, tan de mi diferentes. padre, ¿no? El 33 con alguien, fue un maestro mío, Tato Pavlovsky. Entonces, ¿ves? Eso es lo que nos permite la novela, ¿no? En la ficción, Sí, mezclando, agregar y cruzar. Entonces, eso quise hacer entre la historia de mi familia en Salta y un poco una primera parte, llegar a Buenos Aires a través de mi padre, y después por ahí seguirá con mis primos que se han ido a España, ¿ves? Después de la crisis, si querés, del 2000-2001, y con Paul Feyerabend, que también le tocó atravesar la guerra, le tocó atravesar la segunda en este caso, y después terminar siendo docente en Berkeley, en California. Bueno, nuestros lectores ya saben que pueden venir a leer el libro a nuestra biblioteca, y bueno, también tiene libros como que este lo saqué de la otra biblioteca, prestado, apunté para una epistemología no hegemónica, libros de filosofía, de historia. Sí, porque ese era el variado. momento que estaba haciendo yo mi doctorado en filosofía, que no concluí, y sí estaba haciendo la maestría en metodología de investigación, que sí, esa la terminé y tuve la especialización en investigación. Y bueno, era un mundo nuevo, porque ahí sí puedo contarlo ahora, ¿no? Me das este espacio. Yo vivo un poco del campo del psicoanálisis, esto era a principios del siglo XXI, hace ya más de 20 años, y me iba al mundo de la filosofía. Y esto se lo escuchan los filósofos locales. Fue un mundo nuevo en leer, en ampliar, en autores, en cómo se dividen ellos también, ¿no? Cómo se enseña esto de filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, ¿no? Filosofía contemporánea. Pero fíjate vos, y esto sí lo es una crítica, si querés, que le hago a la filosofía, pero la escribo en otros lados, pero era todo metafísica. Es un debate muy fuerte y me gusta charlarlo pues eso en los espacios, si querés, académicos, como le llamo yo, para separar y que no se confunda. No les gusta a algunos filósofos que diga esto, pero es simple. Es decir, a mí me hicieron ver, por ejemplo, Aristóteles, y veíamos, por supuesto, muy importante, el Aristóteles de Ética Nicómaco, la metafísica, Aristóteles, ¿ves? Pero no veías el Aristóteles de política, no veías el Aristóteles de poética. Hablo de Aristóteles como el los más grandes sabios, sí. ¿no? Que creo que ha sido ahora solamente superado quizás por Newton o Einstein. Pero y de repente cuando entré en el doctorado, que todavía no hice mi tesis de epistemología e historia de la ciencia, que también me abrió otra dimensión, y gracias a dos profesores que quiero mucho, uno es Ricardo Gómez, que va a aparecer en el próximo libro, porque lo admiro muchísimo, ha sido docente en Berkeley, ha sido docente, y otro que ha sido docente en Stanford, argentino, ¿no? Pero Ricardo Gómez tuvo que salir del país, y como eso lo veía yo del lado de salud.
todos mis años de trabajar en salud mental. Gente que es echada de acá por todo lo vanguardistas que son, por todo lo progresistas que son. Y ahí lo asocio con Wilhelm Reich, cuando él también militaba en todos estos temas de salud. Y de repente no se fueron a Cuba, no se fueron a Moscú. ¿Entendés? Los contrata la Organización de Salud, los contrata la Organización Mundial de la Salud para generar esos planes que han hecho acá en las villas. Estamos hablando, si querés, antes del 76, y aplican eso en África, no sé si me explico. Es como Paulo Freire, que el año pasado fue los 100 años de Paulo Freire, ¿no? Y de repente yo cuando volvía o estaba en alguna mesa, en alguna jornada que ha sido Paulo Freire, era fabuloso entender lo que él había hecho con todo esto para la escritura y la lectura de los adultos, cómo había comenzado en esos pueblos pobres de Brasil, ¿ves? Y que después cuando se lo lleva UNESCO, porque también tiene que salir, está detenido, estoy hablando de Paulo Freire, eso se aplica a través, ¿no?, de UNESCO o de Naciones Unidas en África. No sé si me estoy explicando. Sí. Y entonces esto es lo que yo sentía con este profesor que tuvo que salir del país y que, bueno, lo van a leer. Porque yo lo admiro mucho, lo quiero mucho, y él también me abrió un panorama, porque él hasta se había peleado justo hoy lo escuché, o lo leí, con Fukuyama, donde él estaba en la misma universidad que Fukuyama, y por supuesto uno de los textos de él era criticarlo a Fukuyama, que hablaba ya, ¿no?, del fin, ¿no?, de la historia, cuando se había caído el comunismo. Todos esos temas me han fascinado y he logrado integrar, ¿no?, por gracias también a estos grupos y otros grupos europeos, un Aristóteles más científico. Muy bien, salir de ese campo era metafísica y que parecía que todo puede ser interpretable, a el conocimiento científico, que es un conocimiento más empírico. Empírico para mí significa que puede ser comprobable. De ahí interpretamos. ¿Se entiende? No es interpreto primero y después compro. Sí, hay muchos temas más que tocaron los distintos filósofos, no solo Aristóteles, que no son metafísicos. Y por ahí este libro, ¿ves? Epistemología fue la gran puerta, porque la epistemología para mí es eso, es conocer cómo conocemos, ¿ves? Hay distintas teorías, si querés, de la psicología, del campo pedagógico o histórico también, y otra cosa es entender cómo nació ese conocimiento. ¿Ves? ¿Por qué nace en ese momento? Por ejemplo, cuando entiendo después que Ética a Nicómaco, que es un hermoso libro que yo recomiendo, ahí miro la cámara así porque lo recomiendo, que todo el mundo lo tiene que leer, pues justamente habla de valores, estamos hablando del mundo griego, de la amistad, habla hasta de la fuerza de lo que significa una especie de lo que nosotros conocemos como fidelidad, en el sentido no solamente de una pareja, sino de ser un compañero, de ser solidario, todos esos valores que estaban en ese mundo griego, en este caso, en ese libro también de Aristóteles, lo pueden leer, y habla también de la felicidad, ¿ves? Pero fíjate, todos esos valores, nadie me había explicado antes, porque después lo voy buscando yo, nadie, por no me acuerdo de mis profesores, nadie me dijo, esto lo escribió un año antes de huir de Atenas, porque al caer al morir Alejandro Magno, que era un poco quien, podía ser palabras de la calle, lo bancaba Aristóteles, Alejandro Magno, ¿no?, con toda la conquista que había hecho para Oriente, cuando cae, él sabía, Aristóteles, que ya mucho en Atenas, porque los atenienses eran para los atenienses, no querían, y Aristóteles, por más que haya sido discípulo de Platón, no era de Atenas, era de esta gira, que está al norte, allá en Macedonia, al norte de lo que es, Macedonia, Grecia, ¿no? Fue Grecia. Y entonces, fíjate, ya entonces la veía venir, como diciendo, y es lo que dije, claro, esta es la vida de muchos filósofos, donde están con el poder, ¿se entiende? Pero ¿qué dejó? Por supuesto que no era un libro, dejó papiros, pero hoy nos llega en esta Ética a Nicómaco, donde justamente ahí plantea, pero nadie me explica ese proceso político, social, cultural, que llevaba a este hombre a decir, no, esto hay que dejarlo escrito para las próximas generaciones, para que veas como testimonio de un tiempo que pasó, o creencias que hemos tenido de... No sé si me estoy explicando. Sí. Y para mí es un Aristóteles ya más concreto. Bueno, para ir cerrando, que a todos nuestros, iba a decir oyentes, me acuerdo de las épocas de radio, televidentes tampoco, pero bueno, a todos los que nos están viendo, algún mensaje relacionado con las bibliotecas, porque llegaste y quedaste fascinado. Y por supuesto, porque te decía que un mensaje, lean
a Walter Benjamin en Desembalo mi biblioteca. Hace poco se volvió a reeditar. Desembalo mi biblioteca. Creo que ahora ya está, en la nueva edición figura con ese título. Es un artículo que figura. Yo lo tengo en otros artículos de varios libros así juntados de Benjamin en las distintas editoriales. Pero yo lo recomiendo porque te contaba que yo me fascino cuando entro a estos lugares. Acá, en bibliotecas de universidades, o bibliotecas como la Goethe, que pertenezco, bueno, o la casa de algún amigo que está con dos rifles cruzados, como diciendo nadie toca nada. Yo ahora anoto también, de quién se los presto después. Y bueno, yo también tengo una inmensa biblioteca, o varias bibliotecas, y bueno, y eso, Benjamin a mí me ha, como te decía, sabido, como la estamos desarmando, porque la estoy llevando a otro lugar, y la estoy poniendo en cajas, por autores, por títulos, y entonces en ese artículo de Benjamin, que recomiendo, repito, está puesto quien le gustan los libros. Quien le gustan los libros. Cuando digo le gustan los libros es hasta esto que yo digo que no va a desaparecer. El olor a nuevo que puede tener un libro, el tocarlo. Que quizás, bueno, en la época de la pandemia causaba temor, ¿no? Pero acá está, ¿ven? Entonces de repente, a los que nos gustan los libros, y realmente ahí Benjamin me hizo volver, así como una manera de volver a sentir el espíritu de los libros, el recuerdo de por qué un libro, el por qué uno escribe un libro. Claro. Como esto que te dije, lo último que estoy filmando ese documental, con Volver a Luján, que recordó que no había vuelto casi desde el cierre, había ido una sola vez a la universidad cuando se reabrió para una jornada justamente de trabajo social, que me invitaron, pero después como que uno quiere volver a eso, ¿ves? Funciona ahí los procesos inconscientes, diría Freud, ¿ves? Reprimo algo que no me gusta y que es doloroso. Fue muy fuerte para nosotros el 79. Claro. Yo les cuento a mis alumnos aquí en un PAS y les digo, imagínense ustedes acá que pueden acceder a estudiar abogacía, medicina, enfermería, todo lo que les da el Estado, y de repente cerraran. ¿Quiénes irían a la UBA? No, primero sentir, por supuesto que es una gran frustración y dolor. Segundo, ¿quiénes irían y pudieran viajar acorde a que la mayoría de veces estudia porque está cerca? No sé si es difícil para las generaciones nuevas a veces entender algo que pasaba. Yo en algunos momentos que daba clases particulares de historia, cuando contaba guerras de Malvinas, me miraban así como, ¿hubo una guerra alguna vez? Como que algo que ven en una película, ¿no les parece? Claro, y ahora estamos en democracia. En aquellos tiempos todo eso se reprimía peor. Había mucho miedo. Quizás yo no lo tenía, eso también lo voy a dejar escrito. Era como un inconsciente yo en el no darme cuenta que había servicio de inteligencia en las asambleas, en los grupos. Bueno, todo eso lo voy a relatar, ¿ves? En una parte de un capítulo de Trilogía de Buenos Aires que te dedica un poquito a eso. Bueno, muchas gracias, Carlos. El agradecido soy yo. Cuando quieras, te esperamos. Y de paso, espero que estés para alguna presentación nueva, que un futuro libro que se va a llamar Antología Mínima, que ya no tiene nada que ver con las actuales, para que presentes en la Feria del Libro de Malvinas, que se va a hacer ya, me pasaron ya la invitación, que agradezco también, que va a ser entre septiembre y octubre. Seguro, ahí estaremos. Te invitaremos. Gracias de vuelta. Déjame darte la mano, porque realmente nos podemos ahora ya saludar. Ahora sí. Bueno, entonces, espero les haya gustado esta entrevista. Pueden acercarse a la biblioteca a ver los libros de Carlos. Y bueno, será hasta, como digo siempre, la próxima.